Ahí se está grabando. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. vamos a Buenas tardes, comenzar. profe. Vale, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, profe. Buenas. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que en teoría sería la clase 5, pero como la semana pasada no tuvimos clases, aunque digamos la clase se habilitó y con su respectivo desempeño y todo lo que lleva la clase, digamos, como no tuvimos la clase virtual. Y veo también que están un poquito atrasados en cuanto a la resolución de los desempeños. Lo que vamos a hacer es, hoy vamos a ver un gran parte de o los temas más importantes de la clase 4. Vamos a ver si avanzamos un poco también con la clase 5. Va a ser un mix entre las dos. Y la clase 6, que sería la semana que viene, en realidad no la voy a habilitar a la clase. Eh, Vamos a dejar que corra la semana. ¿Por qué? Porque igualmente estamos una semana adelantados. No sé si ustedes comparan quizás con las demás materias, quizás van a una clase atrasados, me parece. Porque nosotros a la clase 0 la tomamos como la clase 1. Cada clase es una semana, en total son las 12 semanas. Así que, digamos, para que quede claro, lo que voy a hacer es, hoy vamos a ver en la mayoría de contenido de la clase 4. Vamos a ver si empezamos algo de la clase 5. La semana que viene vamos a ver la clase 5. Quizás repasemos temas de esta clase, la clase 4 es muy importante porque vemos listas. Listas en C Sharp. Es un tema muy, muy importante. Por eso lo tienen que tener claro. Así que la clase 6, que sería la semana que viene, no la voy a habilitar. La semana que viene es 25. La voy a habilitar el 2 de octubre. No perderíamos ninguna semana de clase en realidad, porque como les dije, íbamos adelantados. Siempre hago esto porque siempre en una clase se pierde, entonces se adelanta cuando se puede. La O clase sea, profe, que 6, iría en el parcial hasta la clase 5. sí, el parcial sí o sí va hasta la clase 5. Ah, bien, bien. Pero siempre es el parcial, digamos, se habilita en la clase 6, o sea, en la semana 6. En realidad en la semana 7. Digamos, no tengo yo apuro con respecto al parcial, porque prefiero que se pongan al día con la materia más que habilitar el parcial ahora. No tendría mucho sentido habilitar la semana que viene. Prefiero que todos se pongan al día Profe, con la materia. Sí, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Es la primera vez que yo puedo estar en un vivo, yo me anoté tarde. bien. No soy, yo me anoté como un curso, digamos, no soy Ah, bien, alumna sí, eh, ya de la carrera. Y me bien, bien. pasa con los desempeños, que me ha ido pésimo, porque No, por pero ahí no. hay cosas que por ahí están como por sentadas, digamos, que seguramente yo esos conocimientos no los traigo. Claro, sí. Eh, Porque yo hice cursos de C Sharp, antes hice cursos de programación, Ujú, así que algunas cosas sé, pero bueno, hay algunas otras que no. claro. Sí, vos me Eh, escribiste, ¿cierto? y yo te Me escribí escribiste en en el foro. el Sí. foro. Bueno, sí, digamos, hasta ahora lo que hemos visto son conceptos muy como aislados de C Sharp. Todos Bien, aislados. Lo que comienza en la clase 5 en realidad es como una integración de todo. Vamos a comenzar un proyecto, digamos, una VM en C Sharp con WinForms. Lo vamos a empezar y lo vamos a terminar en la bien. clase 2, 11, 10, 11. Ah, bien, bien, Vas a claro, empezar a ver un poco más porque, integrados los temas. ¿Ah? Te va a ser un poquito más bien, sí, simple. porque Winform no Bueno, vi, lo vamos a antes ver, siempre sí. fue en consola todo lo que vi. Bien, bien. Bueno, Lo vamos a me ver. preocupa por el parcial, digo, que por ahí Está no bien. voy por ahí hay cosas que Bien. no voy a saber seguramente. Ok. No, No, sí, digamos, lo que se da por sentado es conocimientos básicos sí, de programación. Si vos no los bueno, tenés,
y hay algo que no entiendas, vos me decís y lo vemos. Bien, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, queda claro que la clase 6 se habilita el 2 del 10 y también el parcial. El parcial va de la clase 1 hasta la clase 5. El parcial va a estar habilitado, en general se habilita por una semana. Voy a ver cómo van con los desempeños, que hay bastantes que no han completado el 3, por ejemplo, que creo que ya cerró. Lo que hice también ahora es extender una semana el desempeño de la clase 4. O sea, el 30 de septiembre va a vencer, fíjense que quedan 2 semanas, en realidad lo que queda esta semana y otra más, va a vencer el 4 y el 5. Tienen un poco más de tiempo. Son fáciles los desempeños, pero son fáciles si llevan al día la materia, si no, no les va a ser tan fácil. Por eso es que no se pueden quedar atrás. Es lo que yo les dije desde la primera clase. Igualmente, el que me consultan por ahí que se perdieron los 3 primeros desempeños, y no les voy a decir que o sea, nadie abandone la materia por los desempeños. Todos sigan la materia, hagan todos los desempeños que puedan y al último vemos cada caso en particular. Si llegado a la última clase algún alumno me dice que no hizo ninguno de los desempeños, y bueno, ahí sí no va a haber más que rinde libre. Pero bueno, cada caso es particular y todo se puede charlar. Lo importante es que no se queden atrás con la materia, porque es mucho contenido. Bueno, entonces clase 6 se habilita el 2 del 10 y junto con el parcial, el cual puede estar habilitado por 1 o 2 semanas. El parcial son multiple choice, como ya lo que ya venimos viendo en los desempeños, y la única diferencia es que son muchas más preguntas, quizás 30, y puede estar 1 o 2 horas para realizar. No hay recuperatorio, así que deben aprobar sí o sí el primer parcial. Como les decía, vamos a ver entonces algunos temas de la clase 4. Voy a mostrar, no podemos ver todos los temas de la clase, pero voy a mostrar los más importantes. Sobre SQL, ya venimos, ya a esta altura todos tienen que tener SQL Server instalado y funcionando. Muchos me consultaban sobre un error, en realidad no es un error, pero varias consultas de que no podían conectarse. Y les da este mensaje que dice, algunos lo tienen en español, otros en inglés. Le dice algo como que la cadena de certificación no fue emitida por una entidad que se confía. Y si se fijan acá, hay un check que dice confiar en el certificado del servidor. Así que tienen que hacer clic en este check y se van a poder conectar. Sí, profe, yo lo solucioné Era así. eso. Bien. Perfecto. Bien, bien. Bueno, entonces SQL instalación ya lo vieron. Crear una base de datos, había el PDF en la clase pasada. No vamos a hacer mucho hincapié en base de datos porque no vamos, digamos, vamos a trabajar con base de datos, pero a través de Entity Framework, que después vamos a ver lo que es. Pero me refiero a que no vamos a hacer, por ejemplo, insert into table para insertar datos, ni select. Lo vamos a trabajar todo dentro de C#. Por eso no vamos a entrar mucho en detalle sobre base de datos. Sí tiene que tener la base instalada y andando. Parte 2 de la clase 4, listas. Esto es lo que yo le decía que es contra importante. Ya vamos a ver ahora unos ejercicios. Justamente en la clase en esta clase, la 4, hay un PDF que habla de las listas. Hay 3 videos que están muy buenos sobre LINQ, que explica qué es LINQ y cómo hacer las consultas. Es lo que lo vamos a ver ahora en forma resumida. Hay un proyecto que si lo descargan es lo que vamos a ver ahora. Son para hacer ejercicios con listas. Y también les había dejado habilitada la clase 4 del año pasado, del semestre pasado. Así que ahora quizás les suba también la clase que estamos grabando ahora. Les voy a dejar esta del semestre pasado y les voy a agregar la nueva. Entonces,
Desempeño, ya lo vamos a ver. Valores por defecto en los tipos, algunos de estos puntos ya los vamos a ir viendo. Fecha de primer parcial, les comentaba, va a ser en la clase 6, que va a estar dentro de 2 semanas. Y en la clase 5, que la vamos a ver quizás hoy también, ya empezamos a desarrollar una arquitectura en capas para lo que es el proyecto que vamos a desarrollar a lo largo de la materia. Bueno, esto es lo que yo les decía, clase 4, listas en C#, este PDF está en la clase. Si recuerdan, en la clase 3 hicimos un ejercicio para trabajar con arrays. Lo que viene a ser listas es una alternativa a los arrays. En unos casos es una alternativa, en otros casos no es alternativa, pero digamos, se usa mucho las listas en C#. Y para trabajar con estas listas, cuando hablo de listas, hablo de listas de objetos, listas de clases. Para manipular estas listas se utiliza lo que es LINQ o lambda. ¿Qué es LINQ? Es una sintaxis que nos sirve para guardar y recuperar datos de diferentes fuentes. Más adelante lo vamos a ver cómo funciona con Entity Framework. Pero más que nada nosotros lo vamos a estar usando ahora en primera clase para trabajar en memoria. O sea, creamos una lista. Es algo, digamos, conceptualmente simple, puede ser un poco difícil la sintaxis al principio. Pero es importante que lo aprendan. Entonces, cuando trabajamos con listas, LINQ es una manera, digamos, de manipular estas listas. Y después se menciona lambda. A ver si está por acá lambda, que es una sintaxis reducida de LINQ. Son distintas maneras de obtener datos de una lista, que lo pueden hacer con LINQ o con lambda. Son dos formas distintas de llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es, quizás lo vieron ya en algunos otros lenguajes, una lista es una colección de objetos. Como un array es una forma de guardar muchos objetos dentro de una sola variable, digamos. Una lista también es una colección de objetos. Estos objetos pueden ser objetos complejos, como son una clase alumno, o puede ser también una lista de strings. ¿Qué ventajas tienen las listas sobre los arrays o sobre trabajar sin listas, digamos? De que justamente, como les contaba, C# ofrece muchas herramientas para trabajar con listas. Tenemos mucho de la lógica ya solucionada. Vamos a ver ejemplos prácticos. A ver si volvemos al principio, si nos habla algo más. Bueno, acá les enseña cómo crear una lista. No lo voy a detener porque ya lo vamos a ver en un caso práctico. Pero sepan eso, que una lista es una colección de objetos en los cuales nosotros vamos a tener que realizar distintas operaciones como... A ver, no quiero hacer, digamos, no que los quiero confundir y decirle que sería como trabajar con SQL dentro de C#. Pero bueno, pueden verlo como algo similar. Porque más adelante, cuando trabajemos con Entity Framework, vamos a traer los datos de una tabla. Por ejemplo, en la base de datos SQL podemos tener una tabla que se llama empleados. Mediante Entity Framework traemos esa lista de empleados a nuestra aplicación y la podemos manipular. Por ejemplo, vamos a filtrar los empleados cuyo nombre empiecen con la letra A. O hacer inserciones o borrar elementos. Este concepto quizás ya lo conocen de algún otro lenguaje, pero bueno, C# es bastante fácil. Quizás al principio les parezca complicada la sintaxis, pero después se van a dar cuenta que no lo es tanto. Ahora vamos a ver ejemplos prácticos. Bueno, este es
Este es el proyecto tal cual lo pueden descargar de la clase, de este proyecto lista de alumnos. El form 1 lo ejecutan. Y yo, bueno, he generado una lista, digamos, al azar de nombres. Yo cargué los dos primeros nombres los cargué y los otros son letras simplemente al azar aleatorias, para no ponerme a cargar 50 elementos. Pero esto simularía, digamos, una lista de alumnos traída de una base de datos, ¿no? Donde tengo un ID, un nombre, una fecha de nacimiento y cantidad de materias, ¿no? Alumnos con sus cantidades de materias, no sé, aprobadas, ¿no? Y en base a esta lista, la idea es poder trabajar con esta lista filtrando datos. Por ejemplo, si yo dijera, quiero buscar de esta lista de alumnos, los alumnos que contienen, no sé, estas dos letras, A, N. Fíjense que me las trae para este lado. Bueno, justo le pegué a uno que tenía una A y una N. Esto es que lo vean a grandes rasgos, más o menos lo que vamos a hacer, ya vemos el código que se usa para resolver esto. Bueno, antes de hablar de listas, tienen que tener claro el concepto de clases. O sea, supongo que ya a esta altura lo deben tener claro, y si no, lo vamos a repasar. Cuando hablamos de clases, hablamos de objetos complejos. Una clase es una representación de un objeto o de algo, digamos, de la realidad que nosotros lo traemos y lo modelamos bajo, en este caso, los estándares de C#. En todos los lenguajes orientados a objetos existen los conceptos de clases y objetos. En este caso, yo creé una clase alumnos. Para crear esta clase, estoy acordando de la alumna que dijo que no tiene mucha experiencia con Windows Forms. Así que lo que voy a hacer es crear un proyecto desde el inicio. Para no arrancar de esto. Voy a crear un proyecto en Windows Forms y les voy a explicar los conceptos de clase. Entonces, abrimos Visual Studio, ponemos crear un proyecto, buscamos acá C Sharp, Windows Escritorio, y nos aparece la opción Windows Forms. Esto ya lo habíamos visto. Le ponemos un nombre, clases. Siguiente, elegimos el framework. En este caso, ustedes pueden tener distintas versiones de framework. Esto es para que sepan y tengan claro qué es una clase, porque si no, no se puede avanzar. Cuando trabajamos con listas, más que nada se usan para trabajar con listas que contienen objetos adentro. Y no saben bien qué es un objeto y qué es una clase, no van a poder avanzar. Entonces, está creado mi proyecto de escritorio, con la solución, el proyecto y un formulario de inicio. Le voy a meter un botón, en cuadro de herramientas, selecciono botón, lo arrastro, le hago doble clic, se va a crear el evento, clic. Recuerden que en las clases, en el sitio de campus, hay una pestaña videos donde yo explico algunos temas fundamentales, por ejemplo, crear una aplicación la primera aplicación en escritorio, en Windows Forms. Se explican bien los métodos y eventos, tienen que saber cómo hacer debug del código. Bueno, grillas y combos lo pueden dejar para más adelante. Y clonar el repositorio en Git, ya lo vamos a ver también. Creamos un evento, clic. Vamos a crear una clase. ¿Cómo se hace eso? Clic derecho en el proyecto, donde la quiere agregar. Agregar, clase. Una clase para C# es un archivo. Por ejemplo, persona.
En general, las clases comienzan con la primera letra en mayúscula. La vamos a hacer pública. Estamos haciendo referencia, esto siempre lo pregunto en los exámenes. Los modificadores de acceso de las clases, de los métodos. ¿Por qué una clase tiene que ser pública? Para poder accederse desde otros proyectos. A esta clase, que se llama clase persona, le vamos a crear propiedades. Ese es otro tema de esta clase. Propiedades o properties, como son más conocidas como properties. Por ejemplo, va a ser el ID típico. Esto es una property, o sea, es una propiedad de la clase. Esta clase persona va a tener dentro una propiedad que se llama ID, que va a ser de tipo entero, y va a ser pública, para que pueda accederse desde otras clases, de otros objetos. Tiene su getter, su método getter y setters. A esto quizás ustedes lo conocen de esta manera. Los getter y setter en Java o en algún otro lenguaje quizás ustedes lo hacen de otra manera. Por ejemplo, ponían un private, por ejemplo, nombre. Pues haces un public nombre. Perdón que me anda mal el mouse. String. Perdón, este es string. ¿Qué me está faltando de nombre? Value. Ah, ahí está. Los getters y los setters, si lo han visto en otros lenguajes, quizás lo han visto de esta manera. Son simplemente métodos que sirven para acceder a las propiedades. Son métodos públicos o propiedades públicas que sirven. En realidad los getters y los setters son métodos que sirven para acceder a las propiedades privadas de una clase. Porque las propiedades de una clase tienen que ser privadas. Esto es el concepto de encapsulamiento. No se le debe permitir a alguien acceder y modificar las propiedades directamente, sino es a través de un método, y en este caso los métodos get y set, que son métodos especiales para esto. Entonces, este método, esta propiedad, digamos, nombre, la cual es pública, cuando yo quiero acceder al nombre, fíjense, nombre, este es nombre con mayúscula, ¿no? Observen eso. Le hago un return de _nombre. O sea, estoy accediendo, un get sería obtener. Cuando yo quiero obtener el nombre, en realidad lo que estoy haciendo es devolviendo el nombre que es privado. Y cuando hago un set, o sea, le quiero establecer asignar un valor al nombre. Fíjense que yo a la variable que es privada, _nombre, le asigno un valor. ¿Han visto getter y setter, cierto o no? ¿Saben de lo que le estoy hablando? Sí, Sí, profe. Ok. estamos Sí, bien. profe. Ok. Quizás no lo han visto muy en detalle, pero bueno, es eso. Son simplemente métodos que nos Sería sirven para... ¿Sí? get sería para llamar, digamos, a la clase que estamos buscando y set sería para que te devuelvan la información. Al revés. El get es Como para para que te... modificar, El claro, get es... para modificar. Claro, get es obtener. O sea, sirve para obtener el valor de una propiedad. Y set es para establecer un valor. Sí. O sea, si yo quisiera hacer esta propiedad, nombre,
de solo lectura, o sea que no se pueda escribir, ¿qué haría? Le saco el set. Entonces, esta propiedad ahora es de solo lectura. Fíjense que si yo voy a, miren, yo voy a crear una clase persona, un objeto de la clase persona. Le voy a llamar P. Si hago P.nombre es igual a, por ejemplo, Pedro. Me va a decir, no se puede asignar porque es de solo lectura. ¿Ves que no puedo hacer P.nombre igual a Pedro? Si yo le agregara el set, ahí me dejaría. Ven cómo se fue el error. Y fíjense que yo pongo P.nombre. Si yo quisiera poner P.nombre, que sería esta que en realidad es privada, no voy a poder, no es accesible. No es accesible debido a su nivel de protección. No puedo. No es visible, digamos, porque es privada. Todos los métodos o propiedades privadas solo son accesibles dentro de la misma clase. Si yo tuviera un método acá, hacer algo. Estos son conceptos de programación orientada a objetos. Son comunes a cualquier lenguaje. Yo acá sí podría hacer, por ejemplo, nombre es igual a Pepe. Y esto va a andar, porque nombre, como estoy usándolo dentro de la misma clase, se puede. Pero ya fuera de la clase no se puede. Entonces, para eso sirven los getters y setters, para acceder a las propiedades privadas a través de estos métodos especiales, digamos que son públicos. ¿Y por qué? La principal razón es por el encapsulamiento. Si alguien quisiera hacer algún código dañino, digamos, en la clase, yo me aseguro de que siempre, si alguien quiere cambiar un valor, va a ser a través de esto. Y yo podría poner ciertas restricciones acá. Si fuera, no sé, a ver, de que el nombre siempre se deben guardar con mayúscula, por ejemplo, o retornarlo con mayúscula. Yo pondría, por ejemplo, to upper. Es un ejemplo que no tendría mucho sentido en este caso, pero fíjense que cuando yo voy a hacer el get del nombre, en realidad lo que voy a tener es, lo voy a pasar a mayúscula. Entonces si yo hago p.nombre es igual a minúsculas, yo después hago un messagebox.show p.nombre. Si bien al nombre yo lo guardé con minúsculas, yo cuando hago el get, o sea, cuando lo obtengo al dato, se va a convertir en mayúsculas. O debería pasar eso. Minúscula en realidad está en mayúsculas ahora. No es para que empiecen a poner todas las validaciones de una clase en los getters y setters. No son para eso. Pero bueno, vamos a verle algunos usos prácticos más adelante. En general, si yo tuviera que hacer alguna validación con el campo, haría un método nuevo. Pero es a efectos prácticos nomás. Bueno, volviendo entonces a lo que es una clase. Una clase es una plantilla que me va a servir para crear objetos. Eso es lo que les pregunto en los exámenes siempre. ¿Qué es una clase y qué es un objeto? A ver, si alguien se anima a contestar, creo que esto yo lo pregunto en la clase, en una de las clases. Si yo les marco estas dos líneas, ¿cuál es la clase y cuál es el objeto? Si alguien se anima a contestar. La clase es persona y el objeto es nombre, profe. No, El objeto es P, profe, es una instancia de la clase. bien. La clase sí es persona.
y el objeto es P. Nombre es una propiedad de la clase, o en este caso del objeto porque ya lo instancia. Y es importante este concepto. Por ejemplo, digamos, porque es así como lo dice la definición que una clase es una plantilla que nos va a servir para crear objetos. Las clases no ocupan espacio en la memoria de la computadora. Yo podría hacer un for, acá un for que vaya de 0 hasta 1.000.000. Y hacer esto, por ejemplo. Y no, digamos, no tendría sentido esto, ¿no? Pero no afectaría el rendimiento de la máquina, de la compu, de la memoria. En el momento en que yo hago el new, ahí es cuando se crea el objeto. Y ahí es cuando realmente el objeto se le asigna un espacio en la memoria RAM de la computadora. O sea que puedo tener acá en mi proyecto, no sé, 1.000.000 de clases. Pero si ustedes crean 1.000.000 de objetos, puede ser que ya les empiece a andar con bajo rendimiento. No sé cuál es el número exacto, ¿no? Pero es un... Profe, Sí. Digamos, lo básicamente, o importante sea, acá, lo importante que entiendan es que el objeto es lo que existe realmente, es lo que se va a instanciar, es lo que existe en la memoria. Una clase es simplemente, nada, es una definición, es una plantilla, no es nada, no ocupa claro, ningún eso es lo que le espacio ni iba a nada. decir recién. Sí, Eso de que una plantilla y que el objeto es la forma es la instancia de esa clase para poder usarla. claro. Sí. Entonces, volviendo a lo que es una clase, es, en este caso, una clase persona. Una clase se define por su nombre, sus propiedades, en este caso tengo dos propiedades, el ID y el nombre, y métodos. Los métodos son las funcionalidades que va a tener mi clase. ¿Hay clases sin métodos? Sí, hay. Ya vamos a ver. Cuando las usamos simplemente como entidades, hay. Por ejemplo, get nombre. Profe, disculpe que lo interrumpa, a ver si me quedó claro. Entonces, de a partir de la clase puede crear objetos y, por ejemplo, nombre y eso que serían Las las propiedades. características, digamos, eso pueden ser propiedades, quiero Propiedades. decir. Sí, Esas pueden ser las que ustedes quieran sí, y cada objeto que cree va a tener esa cantidad de propiedades, digamos, así ya es. Sí, predefinido, digamos. claro, sí. Justamente están predefinidos en la plantilla, o sea, Entonces en la usted a clase. medida que va creando, ajá. O sea que usted a medida que va creando objetos le va seteando los valores de las propiedades que le asigna. Así es. Por ejemplo, en este caso, al ID, Cuando lo como carga, es, vamos a decir, para hacer un sí, alta, vamos a decir. sí, al P, como en este caso el ID, como es entero, le paso un Ahí está. número. Más adelante, entonces no tan adelante porque en realidad es en la clase que viene ya, en la 6, vamos a ver que estas clases van a ser representaciones de las tablas. O sea, yo voy a tener una clase persona que va a representar a la tabla persona que va a estar en mi base de datos SQL Server. Y cada Por eso le propiedad, consultaba, amigo, que yo claro, estaba. sí, y cada propiedad va a ser un campo de la tabla. Vamos a hacer ese mapeo entre tablas y clases. O sea que la clase va a ser una entidad. La clase sí va a ser una entidad. Las que vamos a usar nosotros, sí. Hay clases que son entidades y clases que van a tener funcionalidad. Van a tener métodos, por ejemplo, no sé qué nombre en este caso. Puedo hacer o no sé, por ejemplo, pasar a get nombre mayúsculas. Vamos a sacar esto. Claro, van a tener código dentro de C Sharp, pero no en SQL. Claro. Sí, no, acá no hay nada de SQL, ¿no? Acá es todo C Sharp. Claro, pero a partir de esto que nos está explicando, digamos,
viéndolo a futuro y cerrando el círculo, digamos, con esto va a tomar los datos para cargar las bases de datos y va a tomar datos de la base de datos para mostrar también, Sí, digamos. sí, ¿Se sí. va a usar para Esa eso en es definitiva la en algún idea. momento o no? Sí, sí, se usa para eso. Por eso tienen Bien. que tener bien claros los conceptos de clases, objetos y listas, porque se va a usar mucho listas. Entonces dijimos, tenemos la clase, tenemos las propiedades, fíjense que las propiedades tienen. Esto está también en las primeras clases, creo que la 2 o 3, donde hablamos de programación orientada a objetos. Modificador de acceso, que sería el private, que puede ser pública, privada, protected. Nosotros solo vemos privados y públicos. Tenemos el modificador de acceso. Después tenemos el tipo de dato que devuelve. Esto estamos hablando ya de propiedades o métodos. Fíjense que los métodos también tienen su modificador de acceso, el tipo de dato que devuelve, el nombre, que acá pone el nombre que ustedes quieren, así se define una propiedad. Y si estamos hablando de un método, lleva el nombre y lleva entre paréntesis la lista de parámetros. Esto lo deben conocer ya seguramente. Entonces, modificador de acceso, tipo de dato que devuelve. Si no devuelve nada, es un void. O sea, este return va a estar mal, porque puedo hacer un return nada. O esto. Si yo digo devuelve una string, estoy obligado a hacer un return a una string cualquier cosa. Si hago un int, tengo que poner algún número acá. Entonces, tipo de dato que va a devolver, el nombre, puedo poner el nombre como yo quiero. Recuerden cuando hablamos de camel case y las formas de nombrar a las variables y a los métodos, yo les dije, no es obligación, pero se recomienda que, por ejemplo, los métodos, la primera letra empiece con mayúscula y después se use camel case, o sea que no voy a usar guiones bajos, sino que voy a poner con una letra mayúscula cada nueva palabra que componga, digamos, el nombre del método en este caso. No es que no va a andar esto, si yo lo pongo así va a andar igual, pero no es lo que se usa. Es lo que está en el apunte como Pascal Case, ¿o no? Pascal Case, sí. Pascal Case, claro, es la primera mayúscula. Y Camel Case, Snake creo Case que la va con primera guión con bajo. minúscula podría ir. Pero fíjense que métodos es la primera mayúscula. Variables, más adelante cuando, en este caso ven, bueno, no se usa. Si yo tuve que declarar una variable, la haría nombre, persona. La primera en minúscula y después la otra en mayúscula. Variables camel case. Sí. Entonces, bueno, esto es una clase. Una plantilla para crear objetos. ¿Cuáles son los componentes de una clase? Las propiedades y los métodos. Las propiedades o properties tienen sus getters y setters. Si quiero hacer de solo lectura, le saco el set, o sea, me va a quedar solo el get. Voy a solamente poder obtener. Y también puedo sacar el get, o sea, sería de solo escritura y no lectura. Si le saco los dos, me parece que ya no va a andar porque no tiene nada definido. Tiene que tener alguno de los dos. Profe, perdón, le pregunto rápido sobre el tema de los get y los Y set. La sintaxis que tira el C Sharp por defecto es la que tiene el public int ID get set. Esa directamente lo tira Sí, es la más el C Sharp. simple. Sí, Bien. O sea, se puede usar esa tranquilamente. sí, usamos esta, sí. Ahora, si vos tenés que agregar Bueno, lógica, va a tener que claro, si le das hacer una esto. modificación a Sí, al nombre o lo que fuese, le va a tener que cambiar eso. claro. Vamos a ver después unos ejemplos donde le agregamos cierta lógica y ahí sí tenemos que usar esta Bien, fórmula. bien. Bueno, esto, bueno, ya sabemos que es y una clase. los puede usar por separado, digamos, un método para get y otro para set, ¿o no?
Que están por separado O acá. así un public solo Ah, para... acá decís vos. Están separados acá. No, y acá No, todos. lo que pasa es que en Java, Lo profe, que yo hacía digo, un método para get y un claro, método para set por uno por cada separado. uno. Acá se puede usar en uno solo, eso Claro, está por bueno. separado, por eso preguntaba. Claro, es que Ajá, esta es está bueno, sí. la forma de C Sharp, digamos, que tiene ya nativa para trabajar con eso. Vos lo podrías hacer una forma manual, digamos, si vos hicieras esto, por ejemplo, va a ser un get public string get nombre. Harías Es un lo mismo, método, profe. claro, harías un método. Son eh, menos líneas de comando en C Sharp, está bueno eso. Sería esto. Fíjense que esto es un método, que ya es un método común y corriente, que donde lo estamos usando como getter, en realidad. Pero si quieres usar nativamente, digamos, lo que ya C Sharp tiene preparado para trabajar con los getter y setter, usas esto. Pero si en Java quizá lo han visto con esto. Pero es lo mismo. Lo importante acá es ocultar el miembro privado. Eso es lo importante. Eso es encapsulamiento. Bueno. Bueno, les voy a mostrar acá entonces algo sobre listas, ya que estamos. Vamos a... Esta clase la vamos a prolijar un poco. Vamos a hacer un public string nombre. Tenemos dos propiedades, el nombre y el ID. Con dos métodos, no sé, uno, vamos a hacer así. Update y el insert. Bool, se ponen un true. Y el insert, bueno, supongan que no va a devolver nada. Esta es una clase típica, muy resumida. Tenemos una clase persona con dos propiedades y dos métodos. Supónganse que yo quiero ir a mi base de datos y buscar todos los empleados que existen con cierto nombre. Voy a declarar una lista con esta palabra. De esta manera se declara una lista. Siempre se conserva el concepto de tipo de dato y nombre de la variable. Una lista en realidad es una variable, no deja de ser una variable. Entonces, esta variable, ¿cómo se llama? Lista. ¿De qué tipo es? Podemos llamar lista personas. ¿Cuál es el tipo de dato? Lo vamos a comparar con una variable común y corriente. Y, no sé, ahí tenemos variable, tipo de dato. El tipo de dato es una lista. Ahora, lo que digamos, raro acá es que si ponen list solo no les va a andar porque tienen que especificar cuál es el tipo de dato que va a guardar esta lista. Y se hace con estos dos signos, mayor y menor, piquito que abre, piquito que cierra. Entonces, de esta manera decimos que esta es una variable de tipo lista que va a guardar objetos de tipo persona. Podría poner, por ejemplo, string. Y va a andar igual. Va a almacenar string. Nosotros vamos a usar en este caso persona. Acá la estoy declarando. Esto sería esto. Similar, digamos. Después le voy a asignar lo voy a instanciar. Entonces, lista persona es igual a new. Esto está en el apunte este. Es todo esto. Nada más que explicado. Acá está más detallado en el PDF. Entonces, acá declaro, acá instancio o creo el objeto. Realmente, únicamente acá es ya cuando existe el objeto. Acá solo lo declaré, acá ya lo estoy instanciando, o sea, ya existe este objeto. Como ya existe, ya le puedo agregar
datos dentro. Ahora, esta lista, adentro se guardan personas. Entonces, para meter personas dentro de la lista, primero debo crear los objetos que quiero meter dentro. Por ejemplo, en este caso, voy a declarar una variable de, ¿qué pasa? De tipo persona. Le voy a llamar P. Le cambio el nombre para que no se confundan. Que una cosa es la que tiene mayúscula es la clase y este es el objeto. Por eso le llamo P. Entonces, voy a crear un objeto. Esto lo voy a hacer acá en realidad. Y le voy a asignar valores. El ID 1, p.nombre, Juan. Fíjense que me va tirando solo ya lo que quiero hacer. Entonces, tengo mi objeto. Creo el objeto. Acá creo mi objeto lista, o sea, creo la lista. Entonces, por último, falta agregar el objeto a la lista. Entonces, ¿cómo se llama la lista? Lista persona, punto, add, p. Entonces, creo la lista, creo el objeto y le agrego el objeto a la lista. Podría crear otro objeto y agregárselo e ir agregándolo a la lista. Podré copiar esto y hacerlo indefinidamente. O lo vamos a llamar, para que no se confunda por ahora, P2. Profe, consulta. Ahí que está agregando las propiedades, ¿no? Em, ¿Cómo define qué tipo de propiedades? Por ejemplo, si el ID es int y el nombre es string y eso, ¿cómo lo toma así como lo pone? Digamos, si lo No, ponen, acordate que cuando yo defino C# es un lenguaje está definido tipificado. allá arriba. Sí, altamente tipificado. Claro, lo Quiere decir define que al todo tiene su principio. tipo. No es como, por ejemplo, JavaScript, que vos le metes lo que sea, una variable y te toman cualquier tipo de dato. Acá vos tenés que decir, fíjate que en la clase persona el ID es entero. El nombre es Claro, ya entero. están definidos a nivel global. Ahí entendí. Ahora, En perdón. realidad la Se me había definición de la escapado clase. dónde lo había definido, por eso. Bien. Claro. Entonces, fíjense que la lista es una sola. Los objetos son muchos. Puedo crear 1000 objetos y agregárselos todos a la misma lista. Podría hacerlo de nuevo. Profe, si quisiera hacer eso desde el formulario, por ejemplo. ¿Se cortó? Estaban preguntándome algo. Sí, profe, le preguntaba Ah, si quisiera hacer eso mismo desde el formulario, o sea, agregar los datos del formulario y agregarlo a la lista, por ejemplo. claro, tomas esto que estoy haciendo en Duro y tomas desde un textbox, por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer después. Entonces, una sola lista y le agrego los distintos objetos. En este caso sería, vamos a llamar así, P1. Creo otro objeto y se lo asigno a la misma lista. No estoy creando una lista por cada objeto. Fíjense que la lista la declaré una sola vez. Y los objetos, sí, los declaré muchas veces. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver que todo esto se puede hacer en menos líneas de código. Estamos usando muchas líneas para crear 3 objetos. Pero es la forma más fácil para que se entienda por ahora. Entonces yo ahora lo que podría hacer, esto por ejemplo, pueden encontrar conceptos similares a los arrays. Por ejemplo, yo podría decir, si quiero mostrar el nombre del primer elemento, le pondría lista personas, voy a acceder a la primera posición y voy a mostrar el nombre. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar Juan, ¿no? El primero que yo agregué. Juan.
yo pusiera el 1, me va a mostrar, obviamente, Roberto. Fíjense un truquito, a ver, por ejemplo, si hacen algún cambio de código y guardan y lo ejecutan, fíjense que no se actualizó. Yo cambié el código, lo guardé, pero sigo viendo Roberto, o sea, el 2. Eso es porque no compilaron, o sea, tendría que darle stop y arrancarlo de nuevo. O también, si le dan a este signito que fue ahí, no sé, dice recarga activa, sería como compilarlo sin tener que reiniciar la aplicación. No siempre se puede, Compilado en tiempo real. sí, depende de la cantidad de cambios o dónde cambien, les va a servir. Si no les sirve, les va a decir, no se puede aplicar los cambios, debe detener y iniciar de nuevo. Pero ahora sí me va a mostrar Pepe. Si no, lo detienen y lo inician de nuevo y listo. Bueno, entonces tenemos una lista, tenemos 3 objetos y muestro esto. Y acá, bueno, ya se pueden usar, por ejemplo, los for. Cuando usamos arrays, yo le mostré el for y el for each, creo que también lo vimos. Acá Sí, podrían, profe, sí lo vimos. bien, podrían hacer, por ejemplo, ¿qué pasa si muestro? O sea, ¿qué pasa si yo muestro esto? Está mal, ¿por qué? Porque yo estoy acá mostrando un objeto. No puede mostrar un objeto, en realidad tiene que mostrar una propiedad del objeto. Este lista i, con el índice i, en realidad sería el primer objeto, o sea, todo Podría esto. acceder con el get. Lista personas.get nombre más lista personas.get id, por ejemplo, para que se imprima. Claro, sí, podría hacer acá un get. No, a ver, no está. Vamos a crear un método. Va a ser público, va a devolver una string. Get nombre. Get un nombre. Acá podría ser punto get nombre. Lo que yo Profe, me disculpe, refería se es le que escucha medio bajito el micrófono. ah, ¿todos me escuchan bajo? Me parece que está al máximo. ¿Se escucha bien, profe? Fíjate si es algo con el volumen, si no lo vemos. Entonces, con mi lista, digamos, yo les quería decir esto, lista personas, corchete i, esto es un objeto. Ahora, yo lo que en realidad quiero mostrar es el nombre, no es el objeto completo. Es como un array. Y esto, bueno, estaría mostrando, fíjense que el i va desde 0 hasta, acá ya uso una propiedad de la lista. La lista.count me va a devolver obviamente la cantidad de elementos que tiene la lista. Y más. Este es un for. Si ejecuto, Juan, Roberto, Pep. Puedo hacer un for each. Vamos a ver si. For each, fíjense. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, con el tab, ya empiezo a escribir for each, ya me sugiere ahí, aprieto tab varias veces y me escribe todo. Y simplemente completo lo que yo quiera. En este caso, es lo mismo, nada más que con un for each. Yo les había dicho que el for solo es más orientado a arrays. ¿Por qué? Porque se trabaja el array, se trabaja con índices. Cuando trabajamos con listas de objetos complejos o listas en general, no trabajamos con índices. Trabajamos con los objetos directamente. En este caso, esto significa, voy a recorrer la lista de personas
Y cada elemento lo voy a ir guardando en esta variable que se llama ítem. Acá le puedo poner cualquier nombre. Entonces, cada elemento de la lista personas lo voy a ir iterando, digamos, y lo voy a guardar en esta variable p. O sea que yo acá podría hacer p.nombre. Esto es lo mismo que esto, pero esto está más pensado para trabajar con objetos. Fíjense que yo no uso índices acá. Acá sí. Si trabajamos con listas, es raro que usemos índices. En Profe, y general si le siempre pusiera la P sola, le va a devolver el ID y el nombre, ¿o no? no, P solo no, porque P solo es un objeto. O sea, es el objeto en sí. Es todo esto. O sea, sería todo esto. Pero vos no querés todo. Vos querés el nombre o el ID o algo. Es más, un message box show te va a mostrar una string, no puede mostrar un objeto. Mira, vamos a ver ahora qué es lo que tiene esto. Ahora me vas a entender. Mira. Esto lo saco. Primero vamos a ejecutarlo. Sí, en Java tiraba, cuando ponía el objeto, tiraba el número de referencia donde Claro, estaba ubicado en la memoria. sí, eso va a tirar. ¿No? Algo parecido. Mira. En realidad, no lo pongo porque me da error primero, ni siquiera me deja, pero si yo me paro en P, a ver, le llama, fíjate que si yo busco P, P no es un tipo de datos, es una clase. P adentro tiene el ID y el nombre, pero fíjate que el tipo dice clases.persona. O sea, es un objeto complejo. Claro, sí, No sí, puedo sí, se mostrar P. entendió, profe. Perfecto, gracias. Bueno, nos extendimos un poquito, seguimos unos minutos más, porque este tema lo tienen que conocer, el tema de listas y clases, obviamente, y listas también. Por eso la clase que viene también vamos a seguir con esto mismo. Vamos a tomar la clase 4 y 5, las dos juntas. Y si ya agregamos lo que habíamos dicho de lambda, ya sabemos qué son las clases, sabemos qué son las listas. Dijimos que lambda o LINQ son funcionalidades, o acá le llama un lenguaje integrado de consultas, ¿no? Digamos, son formas de hacer operaciones o interactuar, digamos, con la lista, ¿no? O sea, ¿cómo haría si yo quisiera mostrar cuál de estos nombres, digamos, mostrar la persona que se llama Pepe? ¿Cómo lo haría? Y tendría que hacer cp.nombre. Uy, ¿qué le pasa? Es igual a Pepe. Tendría que decir se encontró Pepe. Tendría que iterar la lista y cuando la encuentro hago algo. En realidad podremos hacer esto, por ejemplo, int count es igual a 0. Y acá hago más. En la vuelta, y acá le voy a pegar count. Vamos a ver cuántas vueltas dio para encontrar a Pepe, que debería ser 1, 2 en la tercera. Pero como empieza de 0 va a decir 2. Bueno, en la vuelta 3. O sea que dio 3 vueltas y 3 iteraciones y encontró Pepe. Si queremos hacer esto mismo con lambda o con LINQ, yo haría la lista, punto. Esto van a encontrar similitudes con SQL. Por ejemplo, where. Bueno, a ver, van a encontrar muy extraño esto, hasta que se acostumbren. Con esta línea
reemplazaría todo esto. Digamos, voy a buscar dentro de mi lista y voy a devolver todos los objetos que tienen dentro, digamos, todas las personas que se llaman Pepe. No los voy a complicar con el var. Lista Pepe. Si tengo dos que se llaman Pepe, me los voy a guardar los dos, me los voy a encontrar los dos. Así. Vamos a crear uno más. Vamos a llamarlo 4, 4, 4. Entonces, esto es LINQ. Después esto es lambda. Después le voy a mostrar con LINQ cómo es. Pero en sí la sintaxis es la siguiente. Olvídense de esta parte, porque esto en realidad es una lista de tipo persona. Va a guardar algo. ¿Qué va a guardar? Lo que devuelva esta instrucción. Entonces es lista.where. Where es la palabra como la de SQL. Fíjense que hay muchas. Todo esto pueden hacer con las listas. Hay mucho. Hay para agregar, quitar, where, add, clear para limpiarla, any para encontrar alguno, no sé, count para contar los elementos, para encontrar elementos en cierta posición. Son todos métodos que tienen para insertar métodos en la lista. Son todos métodos que sirven para trabajar con las listas. En este caso uso el where. Si ustedes se paran arriba del where, les dice que va a volver una i enumerable. Y enumerable, considérenlo que es una lista. No les voy a explicar esto porque es un poquito más complicado, pero consideren que i enumerable es una lista. Si ustedes ven los videos de la clase 4, de estos, de píldora informáticas, acá van a ver que no usa list, como yo acá. No usa esto list persona, sino que usa i enumerable. En vez de esto hace i enumerable persona. No es lo mismo, pero bueno, por ahora entiendan que es lo mismo. Vamos a trabajar de la misma manera. Las innumerables en realidad son listas, digamos, de solo lectura. Lo que tienen que saber acá es que a todas las listas le pueden hacer ciertas operaciones. En este caso uso el where. ¿Qué es esto? Apréndanselo de memoria y después con el tiempo vamos a ir explicando qué significa cada cosa. Si les explico ahora los voy a abrumar de tanta información y no. Aprendanlo de memoria que C, en realidad acá puede poner cualquier cosa, es el ítem, es el objeto sobre el cual van a iterar. Esto podría ser un for each. En este caso, cada ítem que tenga el nombre Pepe, lo voy a devolver y lo voy a agregar en esta lista resultados. Simplemente esta instrucción lo que está haciendo es buscar en esta lista todos los elementos cuyo nombre sea igual a Pepe. Al último, si esto lo dejan así, les dice que no se puede hacer una conversión de datos. Como yo quiero guardarlo en una lista, debo agregarle esto al final, que significa convertir todo esto a una lista. Después vamos a ver más adelante el por qué. Pero por ahora sepan esto. El where, Ahora, profe, tiene otra lista de todos los Pepes, que si ahora la tengo quiere otra lista operar, de quiere todos los Pepe. consultar, puede entrar. Claro, ahora yo podría hacer, por ejemplo, esto. Te lo voy a comentar. En vez de la lista persona, voy a buscar la lista Pepe. Y voy a mostrar el nombre y el ID para que vean que no es el mismo. P.nombre. P.id.
fíjense, esto lo voy a hacer antes y después. Y lo voy a aplicar sobre las dos listas que son distintas. En este caso, lista persona. Le voy a dar clic. Fíjense que este es el primer for each. Me dice 1, Juan, Roberto, Pepe. Ay, perdón, este tiene que poner un 5. 3, 4. No, está bien, 3, 4. Vamos de nuevo. El 3 y el 4 son dos Pepe distintos. 1, 2, 4. ¿Qué te pasa? Y 4. ¿Por qué 2, 4? Ah, fíjense que El ID es acá. el mismo. No, pero fíjense que Soy P3 P4 me y confunde. P3. Tiene que ser P4. 4. Y hay que agregar el 4. Ahora sí. 1, 2, 3 y 4. Dos Pepe son distintos objetos. Ahí tiene que seguirlo. Para que vaya al otro for. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos al otro for each, que es este de acá. Que va a tener. Vamos a tener ahí. Voy a poner otro mensaje. Lo vamos a comentar esto. Tenía que apretar de nuevo el botón. No, es que se tiene que haber hecho lo mismo. Ahí está. A ver, vamos a debatir a ver qué pasa. Ah, está bien, no encuentro nada. Fíjese que si yo hago un debug y yo me paro acá y paso la línea, acá me fijo, dice count 0, o sea, no encuentro nada. ¿Por qué no encuentro nada? Porque fíjense que los Pepe tienen la primera en mayúsculas. Yo estoy buscando por minúsculas. Entonces, o hago esto, o en realidad lo ideal en este caso sería transformarlo. Porque si estuviéramos trabajando en una base de datos, no nos tendría que preocupar si es mayúscula o minúscula. Transformamos todo a minúscula y comparamos contra minúscula. Y ahí sí va a encontrar. Clic. Fíjense que ahora sí encontró dos. Si yo voy a la lupa. Esto es como debuguear. Hay un video de cómo hacer debug en la clase. Fíjense que tengo los dos Pepe. Ahora sí los muestro. Pero bueno, esto es lambda. Lo mismo se Profe, puede hacer. entonces ese lambda, digamos, nos devolvería dónde están los pepes, básicamente. Esta en Como particular, qué sí. lugar Me ocupa la devuelve, lista. no, me devuelve una lista nueva. No es Ah, que listo. no es la lista anterior que te dice dónde está cada posición. No, es una lista nueva. Es como en Profe, SQL. lambda sería igual que en el Python, lambda o no? No conozco Python. En Python, lambda es cuando haces una función local para que solamente se ejecute en un punto y no sea una función general. Función anónima, decís vos, ¿o no? Exacto. Claro. Lambda en realidad utiliza funciones anónimas porque esta es una función anónima. Utiliza funciones anónimas para poder, digamos, trabajar. Recibe, fíjate, por parámetro una función anónima. Ah, o función anónima o funciones de flecha. Quizás los conocen con ese nombre. Pero esto es una función de flecha, digamos. No los quiero abrumar de información, pero apréndanlo de memoria por ahora Pero, o sea, en definitiva se usa para filtrar datos de una lista. tú dices para hacer consultas a base de datos, básicamente. Ajá, No a consultas base y de filtrar datos. datos a una No base a de base de datos, digamos, datos, a las listas, no a las a la bases de datos. lista. Porque esto no es una base de datos, esto es una lista. SQL Server acá no tiene nada que ver. Claro, claro. Después nosotros vamos a enlazar, digamos, nuestras clases con tablas, pero eso es otra cosa. LinkU y Lambda no tienen nada que ver con base de Ah, datos. ta. Bueno,
4 minutos. Sería como que el LinQ y Lambda funcionan dentro de C Sharp, Sí, no salen de ahí, digamos. claro, Bien. sí, eso es. Y ay, no, ¿cómo se llama el otro? LinkQ. No uso yo casi nunca LinkQ. Por eso es que no sé si me voy a acordar cómo era. Y ya les voy a contar por qué no lo uso. Profe, entonces son funciones de C Sharp o son lenguajes aparte que se adaptan a C Sharp. No, son de C Sharp. En realidad de .NET. Porque si vos vas Ah, a otro lenguaje que sea de .NET, vas a tener también las funciones estas. Nosotros lo vemos, bueno, en C ok. Sharp son funciones de C Sharp que sirven para trabajar con listas, con colecciones, digamos, de objetos, ¿no? Esto es lo que yo quería mostrarles. Nunca me lo acuerdo de memoria. Entonces esto que nosotros hicimos para buscar todos los pp en nuestra lista, esto es lambda. Lo podemos usar con LinkQ, que LinkQ es la siguiente, se usa de la siguiente manera. Empezamos con, abrimos y cerramos paréntesis y ponemos from. Esto lo van a ver así un poquito más parecido a SQL. From, no sé, item, in, la lista. En este caso, lista personas. Donde el item.nombre sea igual a pp. ¿Mm? Y lo voy a convertir. Me falta, perdón, esto. Y al último, select item. Y esto, punto to list. Y ahora se darán cuenta por qué uso lambda y no, o quizás a uno le es más fácil esto. Al principio les es más fácil LinkQ, LinkQ. Y es que es más fácil, profe, porque si uno está acostumbrado a lo que son las queries SQL, es un poco más familiar. Claro, es una sentencia SQL. Sí, sí, es como medio cambiado, porque fíjate, Media invertida, porque Sí, el select salvo está al el final y el direct está al final, sí. principio. pero bueno, esto va a ser lo mismo que esto. A LinkQ yo lo uso para cuando hay que Es más fácil lambda, unir profe, dos, ¿no? cuando hay que hacer join. Yo estoy acostumbrado a lambda y me parece que es más usado lambda. Igualmente tienen que saber las dos, porque cuando hacen cosas complicadas, consultas complicadas, tienen que hacer como una combinación de las dos. Pero con lambda pueden hacer, no sé, el 80% de las consultas y con esto pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, unir listas con los join. Como en SQL ustedes hacen C asterisco tabla 1 y join tabla 2. Eso lo pueden hacer con LinkQ. Claro, o sea que lambda sería para consultas más simples o más cortas y Sí, aunque LinkQ para pueda las hacer más muchas complejas. cosas, pero sí, tómalos así, sí. Em, yo les diría vayan un poquito, vayan más por lambda. Y como dice digamos, en el PDF, se dice que lambda es una opción reducida, digamos, de LinkQ. En este caso no se observa tanto, pero sí es menos código. Ahora también se puede hacer, es un mundo esto, o sea, lambda, LinkQ, todo esto, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros vamos a usar mucho una función, por ejemplo, si yo les digo la típica de quiero encontrar no sé, la persona con el ID 4. No quiero hacer una iteración por todo. Quiero buscar la persona con el ID 4. ¿Mm? Entonces, ahora lo que yo quiero obtener es una persona, no es una lista de personas. ¿Se entiende? Es un solo objeto. P. Persona 4. Entonces, voy a
buscar dentro de mi lista persona el elemento, este método se usa muchísimo, first. Vamos a usar first primero. Hacemos nuestra función de flecha. Item.id es igual a 4. Fíjense que esto, a ver, esta diferencia primero. Este where me devolvió una lista, por eso yo acá pongo lista. ¿Ah? Y este first me devolvió un objeto, por eso acá está el objeto, no la lista. ¿Mm? ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de esa diferencia? ¿Mm? Acá pongo persona, acá pongo list Sí, persona. profe. ¿Mm? Esto está bueno. Ahora, vos podrías hacer acá, bueno, pero podría hacer, por ejemplo, acá .id. Uy, ¿qué pasó acá? ID es igual a 4. ¿Mm? Y esto me va a devolver un solo objeto, se supone. Persona P es igual a lista Pepe. Y como se supone que el ID 4 va a ser uno solo, yo puedo hacer esto. ¿Mm? O sea, de la lista esta, ¿por qué te muevo una lista? En este caso con un solo elemento. ¿Mm? Y ese elemento yo lo quiero guardar en un objeto persona. ¿Mm? Ahora haría esto. Pero en vez de hacer esto, utilizo el método first. ¿Mm? Lo que hace, profe, es más que todo guardar una variable o una lista para después trabajar sobre eso, Sí, obtener cierta información y para trabajar sobre esa información. sí. Es para, sí, justamente es para eso, para, digamos, manipular las listas. ¿Mm? Como que podría hacer un resumen de la lista si quiere, no sé, si queremos buscar Usted imagina, determinada digamos, persona. el uso práctico de esto es, en un 80% es para trabajar con bases de datos. ¿Mm? Imaginen que yo voy a cargar una lista de personas que las voy a buscar en la base de datos. ¿Mm? Y como no vamos a usar consultas de SQL Server, no vamos a usar select ni nada de eso, vamos a utilizar lambda en vez de eso. ¿Mm? Entonces, en vez de hacer un select asterisco from persona where nombre igual a Pepe, nosotros vamos a usar esto o esto. Está por acá. ¿Mm? Entonces es para eso. ¿Mm? Por eso es que tienen que aprender a manejar las listas. Bueno, por último, el proyecto que yo subí, que está disponible en la clase, lo vamos a ir viendo en la clase que viene, pero si ya lo quieren comenzar a ver, fíjense, ahora sí lo van a encontrar un poco más de sentido. Lo que yo hago es, olvídense cómo se genera esto. O sea, no. Lo importante acá es cómo se escriben las consultas, por ejemplo, para obtener los legajos mayores a, no sé, 20. Ustedes hacen consultar. Fíjense cómo tengo 21, 22. Ahora que ya sabemos algo de lambda, si yo voy a ver el código del botón consultar, fíjense que primero la lista se va a llamar lista alumnos. Acá donde dice ocultar, está el código que crea la lista esta con valores aleatorios. Esto no les interesa a ustedes, lo importante es cómo se hacen las operaciones para obtenerlos. En este caso, legajos mayores a tanto. Fíjense, primero, tomo el número que se ingresó en el text box. Acá, si yo ingreso un 5, tomo ese 5 y lo guardo en una variable cant. Fíjense con el nombre de la caja de texto, que se llama, en este caso, se llama txt legajo mayor. Accedo a la propiedad text. Esto me va a devolver lo que se ingresó. Lo convierto, recuerden esta función convert en C# se usa muchísimo. Como esto es un tipo de string, yo lo quiero convertir a entero, a int 32. Tomo la cantidad que yo ingresé en el texto y después filtro la lista que ya sabemos que se llama lista alumnos, es este de acá, que ya está cargada. Se cargó en el evento load por acá.
Fíjense que acá le hago lo mismo con LINQ y con lambda. Lo guardo en dos listas distintas porque no se puede mostrar en la misma. Y lo muestro, olvídense de esta parte, tampoco les interesaría. Esto es lo importante para ustedes. En este caso con LINQ o con lambda, fíjense, lista alumnos.where, donde alias, yo le puse alias acá, pueden poner cualquier cosa. A y A. O alu. Donde alu.legajo. Veamos un poco la estructura de la tabla de alumnos. Alumnos tiene un legajo, el nombre y apellido, fecha de nacimiento y cantidad de materias aprobadas. Entonces, voy a recorrer la lista de alumnos y voy a mostrar los que tengan legajo mayor a Kant. Lo convierto a lista y lo muestro con este método. Ustedes investiguen qué hace este método después si quieren. Pero lo importante acá es esto. Que es fácil, es lo que vimos recién. Cuyo nombre contiene algo. Recién vimos que el nombre sea igual a Pepe. Ahora en vez de hacer un igual, vamos a hacer un contains. Este método contains en una variable de string, yo puedo hacer string, no sé, nombre. Va a ser igual a Lionel. Podría ser if nombre.contains. Por ejemplo, si contiene, no sé, lío. Y si contiene lío, voy a hacer algo. O sea, contiene una parte, no todo. No es el igual. Es como el like en SQL. Contains es si esta variable contiene estas tres letras dentro de todo el valor. Entonces, si yo acá quiero consultar los nombres que contienen tales letras, tomo el valor ingresado en la caja de texto. Fíjese que le quito los espacios y lo paso a mayúscula. Y lo hago por lambda. Hago un where, como el que habíamos visto, nombre, apellido, contains. Fíjense que acá lo quito espacio y convierto en mayúscula, contains y nom, que es esto. Es lo mismo que vimos recién. Nada más que acá tienen muchos datos. Pueden hacer algunas otras cosas. Obviamente los nombres son cualquier cosa porque los generé aleatoriamente. Queda de tarea para ustedes. Por ejemplo, acá les sugiero nacidos en el año tal. Fíjense que el año es esta clase, la clase de alumno tiene una propiedad, fecha de nacimiento, que es de tipo datetime. O que tienen cantidad de materias entre estos dos valores, o sea, tendrían que tomar los dos valores y comparar en su lista. O sea, ustedes acá en la instrucción lambda y después llaman a esta función que le pasan la lista. Y se las va a mostrar a la derecha. Eso para que lo practiquen ustedes. Si no quieren practicar con esto, se hacen su propia lista como hicimos recién en este ejemplo. Lo importante es que practiquen porque si no, se van a quedar mucho. La clase que viene vamos a ir con esto y vamos a avanzar un poco ya con la clase 5. Bueno, Bueno, profe, nos vemos entonces. Hasta la próxima gracias. clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Ahora sí. Gracias, profe. Chao, Nos chao. vemos.